todos los medicamentos, bueno, el 60% de los medicamentos proviene de las plantas y los medicamentos tienen una dualidad, o sea, si bien generan efectos positivos y son, bueno, pueden curar enfermedades, prevenir enfermedades, pues también pueden generar efectos adversos. Las especies estas, los tejos, están consideradas como plantas tóxicas. Sí. Entonces no es así como de ir a agarrar la corteza en cualquier cantidad. Evidentemente, cuando el Taxol pues ya está dosificado, ya se vende en forma farmacéutica, ya está libre de impurezas. Entonces, no es lo mismo y tenemos que tener cuidado con justamente dar este tipo de informaciones porque la gente va y piensa que, bueno, como procede el árbol es natural y realmente se puede encontrar con efectos tóxicos muy importantes. La Organización Mundial de la Salud ya ha puesto muy en claro que las plantas se tienen que consumir de manera racional. O sea, el uso racional de plantas. Y es importante también en ellas hacer estudios de toxicología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer la sábila. La sábila en algunas personas da unas reacciones importantes de hepatotoxicidad. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio Pública de Michoacán, por hacer posible la realización de este programa y, por supuesto, también a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana. Hoy estamos grabando, déjeme decirle que este programa es grabado en una mañana bastante fría, ¿no? Entonces, así que si nos escuchan mormados, pues tiene que ver con el frío que está haciendo aquí en la cabina. Pero bueno, sobre eso, muy seguramente a todos nos ha sucedido que amanecemos un poco mormados, ¿no? Acatarrados, resfriados. Y no va a faltar alguien en nuestra casa o alguna comadre o el vecino que nos recomiende pues tomarnos un tecito de tal cosa. Cuando se nos recomiendan los tés que por años, por décadas hemos consumido, pues aparentemente no hay mayor problema. Pero últimamente yo he estado escuchando recomendaciones rarísimas, ¿no? Como muele un hueso de aguacate y tómatelo, ¿no? O tu tío tiene cáncer, pues dile que tome chirimoya, ¿no? O guanábana, o cosas así. Y yo siempre les he dicho, oigan, ¿por qué creen que nosotros no comemos hueso de aguacate? ¿Por qué hace daño? No. Porque nosotros hemos coevolucionado con el alimento que comemos. Y si no nos comemos esa parte, nos está diciendo que no es una parte comestible, porque muy seguramente hace mucho tiempo, cuando andábamos persiguiendo la chuleta, alguien lo probó y se dio cuenta que esto tenía efectos negativos. Bueno, para hablar de este tema que tiene que ver con que la naturaleza no es tan inocua como luego creemos, que lo natural no es tan benigno como creemos, pues invitamos a la doctora Marta Estrella García Pérez. Ella es farmacóloga, toxicóloga y bueno, especialista en todo este tipo de cosas de la Facultad de Químico-Farmacología de la Universidad Michoacana. Marta, gracias por aceptar la invitación a este programa. Pues muchísimas gracias por invitarme y me parece muy interesante también poder hablar para la audiencia de estos temas. Bueno, fíjate, para empezar, a ver, es evidente que las plantas tienen un vínculo con nosotros desde hace siglos, desde que el humano es humano. ¿Sí? Y de ahí hemos obtenido muchos remedios, muchos medicamentos, o se han copiado de la naturaleza para sintetizar en el laboratorio. Pero eso a la gente que no trabajamos esta área que tú, pues nos parece que mientras salga de una planta es natural, y si es natural, pues lo puedo tomar sin ningún problema. Tú seguramente has escuchado, y en particular en México, que tiene una tradición herbolaria amplísima. Sí, efectivamente, todo lo que es natural, o sea, ser natural no significa necesariamente inocuidad.
Y en ese sentido, como bien usted lo señala, no es lo mismo tomarse un té que ya está muy probado y que es un alimento ya muy utilizado, que empezar a probar productos naturales que normalmente no comemos, ¿no? Como derivados de cortezas, derivados de semillas, raíces, por ejemplo. E incluso en algunos productos que ya consumimos de manera tradicional, pero que no hay suficiente cantidad de estudios, sí se requiere realmente entender cuáles son las potencialidades de generar toxicidad, porque todos los medicamentos, el 60% de los medicamentos proviene de las plantas, y los medicamentos tienen una dualidad, o sea, si bien generan efectos positivos y son, pueden curar enfermedades, prevenir enfermedades, pues también pueden generar efectos adversos. Y efectivamente, o sea, se requiere realmente entender esto para no estar tomando cualquier cantidad de productos naturales y mucho más productos que no están avalados por el uso y que no están avalados por estudios también científicos. Así es, fíjate que hay plantas que se sabe ahora que producen oxitocina. La oxitocina pues es un neurotransmisor en humanos, pero las plantas lo producen. ¿Para qué lo quieren y por qué? Aún no lo entendemos del todo. Incluso dopamina, serotonina, este tipo de cosas. Me decía a mí un médico que han tenido muchos casos de abortos aparentemente espontáneos, porque le dieron a la mujer embarazada pues un tecito de tal cosa y se le vino un aborto. Después, analizando los casos, pues resulta que tomaron esta planta que tiene oxitocina, que le provocó contracciones del útero y pues un aborto, ¿no? Y como esos hay muchos casos. Hay gente que le da un té a otra para enamorarla. Se has escuchado seguramente del toloache. Sí, lo he escuchado. Y bueno, concentraciones altas de toloache pueden matar a una persona, pueden provocarle un infarto. Y esto, ¿no? Entonces, esto no lo hemos investigado debidamente. Es decir, en México todo el mundo se muere de paro cardiorrespiratorio. Sí, pero ¿qué provocó el paro cardiorrespiratorio? No lo sabemos con exactitud. Y probablemente podamos asignarle a este tipo de prácticas muchas de esas muertes. Sí, y de hecho no solamente tomar este tipo de productos, sino también combinarlo con medicamentos. Muchas personas están tomando medicamentos y al mismo tiempo están tomando plantas, ¿no? O sea, un tecito, un té de plantas. Muchos de los compuestos que están en las plantas se metabolizan utilizando las mismas enzimas que utilizan los medicamentos. Entonces pueden bloquear esas enzimas y hacer que los medicamentos se vuelvan muy tóxicos en el organismo. Interactuar también con ellos en el sitio donde tienen que ejercer su actividad y bloquear esa actividad o bien estimularla. Entonces yo creo que sí desmitificar esa falsa creencia de que las plantas son muy inocuas y las podemos consumir en cualquier concentración. Lo mismo tomamos a veces un puñado de una corteza o de hojas para hacer un té, que tomamos una pequeña cantidad o bien las combinamos con medicamentos. Y tenemos que entender que dentro de las plantas hay muchísimos metabolitos y esos metabolitos tienen interaccionan con los sistemas metabólicos del organismo y pueden interaccionar directamente con los fármacos. Y sí, efectivamente, pero creo que en parte hay que trabajar un poco la regulación farmacéutica para llegar un poco a que las personas entiendan más sobre este tema. Ahorita tocamos ese punto que me parece muy importante, pero me decía mi médico que le pregunta a la gente, ¿está tomando algún medicamento? Y la gente dice no. Bueno, entonces él hace su receta en base a esa respuesta. Y que ahora tiene que decirles, incluyendo tecitos y remedios, porque la gente no entiende que aunque sea un té, es un medicamento o un conjunto de medicamentos lo que le están consumiendo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa percepción, ¿no? Sí, incluyendo el té, esto cuenta como un medicamento para fines de las cuestiones farmacéuticas, ¿no? Sí, de hecho nosotros
hicimos hace un tiempo una investigación en el Seguro Social y la gente no te reportaba uso de plantas, o sea, tenía miedo incluso de decir que lo regañaran o algo así, ¿no? Que estaba consumiendo plantas al mismo tiempo que fármacos. Y no solamente es en México, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, hay muchas investigaciones que señalan que casi el 60% de los pacientes no le dicen al médico nunca que están tomando plantas. Así es. Por temor, no sé, a que los regañen, etcétera. Y creo que sí, o sea, hay que entender que eso es una información muy importante para darla a un médico, porque el médico puede entender, ¿no? Si ha habido alguna interacción, si en la planta hay algún evento adverso o reacción adversa que pudiera estar relacionada con el cuadro clínico, etcétera. Mira, un problema que yo he visto, no sé si tú, bueno, con tu experiencia lo has también notado, es que muchas veces las noticias de ciencia se malinterpretan, salen al público. Por ejemplo, una compañera nuestra está trabajando con un metabolito que sale del hueso de aguacate y está tratando de estudiar el efecto anticancerígeno. Y entonces, pues alguien se entera, no, pues el hueso de aguacate es anticancerígeno, así que coman hueso de aguacate. Sí, hace poco asistí yo a un evento, un examen de doctorado, y una chica que estaba presentando su trabajo, pues ella determinó que un árbol de México también tiene taxol en su corteza. Para el público, el taxol es un anticancerígeno muy potente que se saca del árbol del tejo. Taxus brevifolia. Taxus y Taxus mucronatum, pues está en México. No le voy a decir cuál porque no se vaya a malinterpretar. Sí. Pero bueno, lo saca de la corteza y decía ella que no querían anunciar esto porque la gente iba a ir a volarse la corteza del árbol, a dañar el árbol o incluso a falsificar. Seguramente tú te has encontrado con ese tipo de cosas, pero yo les digo, oigan, el taxol es sumamente tóxico. Si yo muerdo una hoja de tejo, una corteza de tejo, me puedo morir. Claro, de hecho, las especies estas, los tejos, están consideradas como plantas tóxicas. Sí. Entonces no es así como de ir a agarrar la corteza en cualquier cantidad. Evidentemente cuando el taxol pues ya está dosificado, ya se vende en forma farmacéutica, ya está libre de impurezas, entonces no es lo mismo y tenemos que tener cuidado con justamente dar este tipo de informaciones porque la gente va y piensa que, bueno, como procede el árbol es natural y realmente se puede encontrar con efectos tóxicos muy importantes. Muy graves, ¿no? Y te decía yo que seguramente si investigamos la causa real de malestares, muchos malestares, incluso muertes, van a estar en el fondo en este tipo de ideas de que la gente consume. También se da el caso de gente que está tomando un tratamiento para el cáncer y lo suspende porque le indicaron un remedio. Y como no le ve progreso a su medicación, pues se cambia. Pero no entiende que un medicamento debe de lograr cierta concentración, debe pasar cierto tiempo para empezar su efecto, ¿no? No sé cómo allí en el tiempito que nos queda, ¿cómo ves esto? Bueno, realmente entender que para que un medicamento esté en farmacia lleva todo un proceso, lleva muchos años de investigación, ya las dosis están optimizadas, se conocen bien los efectos adversos y no hay que ir a buscar plantas nomás porque el vecino nos dijo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos y hay que entender que las plantas también tienen potencial de generar efectos tóxicos e indeseables. Incluso inducir cáncer. Fíjate, estamos casi por terminar este primer corte y lo estoy yo alargando, pero pues les quiero platicar de un caso de una sustancia que es muy cancerígena y que está en muchos remedios que la gente consume porque alguien se lo recomendó, sobre todo pensando que vienen de la medicina tradicional china y como China pues es un país antiquísimo, pues se lo toma sin ningún control. Pero bueno, regresando platicamos de esto. Claro que sí, doctor. No le cambies, se va a poner muy bueno. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando con la doctora Marta Estrella García, ella es farmacóloga, toxicóloga, hace investigación sobre productos naturales.
Me decías en el corte que en particular cortezas y estas cosas. Las plantas interactúan con el medio ambiente a través de producción de sustancias químicas, ¿sí? De manera que se defienden del ataque de herbívoros, de patógenos, responden a cambios de condiciones climáticas, incluso a la luz, produciendo este tipo de sustancias. Y seguramente desde que el humano es humano o las humanas son humanas, porque fueron más bien las mujeres, lo que nos indica, que descubrieron estos potenciales, ¿no? Que podían tener algún efecto, hasta efectos alucinógenos, efectos sanadores. Hay muchos medicamentos como los opioides que se tomaba la planta, ¿sí? Y de la dormidera, y le daba a la gente sueño. Entonces la gente que tenía dificultades de dormir, pues tomaba eso. En ese momento no sabían que esto era algo adictivo ni nada de eso, ¿no? Y llegó hasta nuestra época y ahora constituyen un problema gravísimo, ¿sí? De adicciones. Sí. También son un remedio muy bueno para las cirugías y otras cosas donde son... Analgesia. La analgesia es algo fundamental de estos compuestos. Pero estos han llevado un estudio muy amplio de décadas de trabajo. Es decir, para consumir un producto natural, sea porque tenemos 300 años tomándolo si no nos ha pasado nada, es decir, la práctica ha demostrado que son inocuos o que sus efectos no son notorios, pero hay muchas cosas que se empiezan a poner de moda. Yo mencionaba antes del corte la medicina china, la medicina ayurvédica y la ayurveda. Sí, o sea, todo ese tipo de cosas la gente cree que como son antiguas, pues son más sabios. Y tenemos la idea de que los Vedas pues eran muy sabios y entonces seguramente sabían mucha farmacología, ¿no? Entonces hicieron pruebas, pero resulta que no. Cuando se someten a estudios serios, muchas de estas cosas hay que descartarlas de inmediato del catálogo de remedios naturales, ¿no? Tú me platicabas un poco, pues, ¿qué significa este tipo de estudios, ¿no? Sí, realmente, como te decía, pues la Organización Mundial de la Salud ya ha puesto muy en claro que las plantas se tienen que consumir de manera racional. El uso racional de plantas, y es importante también en ellas hacer estudios de toxicología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer la sábila. La sábila en algunas personas da unas reacciones importantes de hepatotoxicidad, y es una planta usada durante muchos años y en realidad todo el mundo tiene en su casa, y incluso podría ser que una persona fuera a la consulta con reacciones de hepatotoxicidad y ni pensara que fue la sábila, y lo fue. Entonces se necesita ya estudiar, y eso lo pone a la mesa la Organización Mundial de la Salud, ya empezarlas a estudiar con respecto a sus metabolitos mayoritarios, en qué concentraciones, por ejemplo, podrían producir este tipo de efectos, en qué tipos de individuos, si son, por ejemplo, metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, etcétera, para que entonces podamos empezar a consumir las plantas ya desde una perspectiva racional. Que claro, hay algunas que ya tenemos el aval de, por ejemplo, qué sé yo, Matricaria recutita, ¿no? La manzanilla ya es una planta muy conocida, pero cuidado, ¿no? Porque tiene alfa-bisabolol, etcétera. Sí, claro. Entonces, si yo me la paso tomando té de manzanilla, pero aparte, luego me tomo otros medicamentos, pero aparte, consumo otros tés, ya la verdad es que hice un cóctel de moléculas en mi organismo que están interactuando, y que evidentemente eso se puede reflejar en un efecto tóxico. Entonces tenemos que cambiar la visión de las plantas como que vamos y las tomamos como queremos. Y efectivamente también la regulación, como te iba comentando, la regulación, por ejemplo, en México se venden los productos naturales en dos formas, una como medicamentos herbolarios y otra como remedios herbolarios. En los medicamentos herbolarios pues sí se ve ese aval de eficacia y seguridad por estudios científicos, pero en los remedios no. En los remedios basta que tú avales la costumbre. Sí. Y creo que eso de la costumbre es todavía muy ambiguo, ¿no? Y puede generar que la gente, por ejemplo, es costumbre en México consumir cortezas de encino. Y ya nosotros hemos publicado investigaciones donde las cortezas de encino, en algunos casos, algunos encinos son muy tóxicas. Entonces, pues... Fíjate, yo le digo a mis estudiantes, tenemos que entender
que si hay un organismo tóxico, es una planta. Sí, porque la planta se tiene que defender de las condiciones ambientales produciendo muchas sustancias. ¿Por qué comemos unas o tomamos unas y no otras? Bueno, porque a lo largo de la evolución humana hemos ido encontrando cosas que podemos comer y cosas que no, pero también cosas que nosotros podemos detoxificar y por lo tanto no nos hace daño. Yo les digo que seguramente hay muchos mártires de la alimentación en la historia de la humanidad. Seguro. O sea, mucha gente que se murió. Para poner un ejemplo, cuando nosotros vamos a ponerle ajo a la comida, lo picamos o lo machacamos. Lo que estamos haciendo es induciendo su respuesta de defensa y produce alina, que es un tóxico. Ahora, ¿por qué nosotros sí no lo podemos comer? Dos cosas que ustedes dicen mucho, ¿no? Depende de la concentración. Depende de la dosis. De la dosis es una concentración pequeña, por un lado, pero por otro lado, nosotros hemos evolucionado comiendo ajo. Correcto. Y seguramente los que estamos aquí fue porque sobrevivimos, nuestros ancestros sobrevivieron a esa prueba, ¿no? La cebolla, el chile mismo, etcétera, todos estos son tóxicos y hay que tenerlo bien, incluyendo la uva. La uva es un cóctel de toxinas impresionante y a nosotros nos encanta. Sí, sí. Pero bueno, estas pruebas no se hacen ni en el tiempo ni por toxicólogos o farmacólogos, como se debería. La mayoría de las plantas no están estudiadas. Sí. Entonces, la probabilidad de que yo me encuentre en un remedio ahí mágico con una toxina más concentrada puede ser muy alta. Es muy alta. Y sobre todo también, a veces esos efectos farmacológicos, por ejemplo, a veces tú puedes ver un efecto farmacológico, pero en realidad es un efecto toxicológico. O sea, por ejemplo, ves inhibición, por ejemplo, del crecimiento de algunas células en un órgano. A lo mejor eso viene dado por un efecto tóxico que tuvo y que al mismo tiempo, por comunicación órgano-órgano, redundó en el otro órgano. Entonces es importante por eso cuando hacemos estudios de farmacodinamia, o sea, para ver los mecanismos de acción y los efectos positivos de las plantas antes estudiarlas en toxicología, para irnos a esos estudios con dosis que ya sepamos que son seguras. Y lo hacemos al revés a veces, ¿no? Nos vamos directo, no, esto es inocuo, no va a haber ningún problema y lo probamos a una concentración. Y en realidad no sabemos esa concentración cómo está redundando en el resto del organismo. Entonces, por eso sí resulta importante cambiar esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo, también la cosa se complica cuando ahorita con estas ideas naturistas tomamos suplementos nutricionales, el tecito, pero con un suplemento nutricional, y luego tenemos un tratamiento activo, lo tomamos, luego lo combinamos con frutas, verduras, tal, y cuando venimos a ver las concentraciones comienzan a subir de un compuesto determinado y bueno, me duele la cabeza, empiezo a tener problemas hepáticos, problemas renales. Y no tiene que ver con el medicamento. No tiene nada que ver con el medicamento, tiene que ver con que realmente estabas tomando muchísimas cosas al mismo tiempo, muchísimos compuestos. Fíjate, yo soy diabético y entonces me llega cantidad de remedios, o sea, la gente me recomienda cantidad de cosas y pues lo voy a confesar. A veces les digo que sí, pero no lo hago. Es decir, yo entiendo esto que me estás tú comentando, pero también entiendo que la mayoría de la gente no lo sabe. Y lo hace tanto el que recomienda como el que consume, pues con una cuestión de expectativa de que le ayude. Yo tengo por principio no tomar algo que no fue debidamente recetado por el médico, ¿no? Me dan suplementos alimenticios, me dan tés, no toma tal cosa y con eso se te cura la diabetes. Y yo les digo, a ver, acabo de leer que ese medicamento sube la insulina y por lo tanto cura la diabetes. El problema de mi diabetes es la cantidad de insulina que anda circulando. Entonces, si voy a tomar algo que sube la insulina, asumiendo que sí tenga ese efecto, eso me va a hacer más diabético de lo que ya soy. Lo que tengo que hacer es bajar mi insulina circulante evitando el consumo de azúcar para que no haya resistencia inmunológica a la insulina. Claro, yo soy bioquímico y entiendo eso, pero la mayoría de la gente no. ¿Qué le podemos decir para que tenga precaución? Primero, que no mezcle
O sea, primero que use productos herbarios que ya estén muy conocidos. Ahí yo creo que el rango, a lo mejor de estar sobre la seguridad es buena, pero que no empieza a mezclar incluso esos productos con otras sustancias. Y lo otro es que se informe con un médico, que platique con el doctor. O sea, los médicos están ahí porque son los facultados para prescribir y que se evite la automedicación. Sí, este punto, y no lo echen en saco roto, es fundamental. La automedicación es una práctica muy nociva en muchos aspectos. Le ha dado en la torre a la eficacia de los antibióticos, sí. Ha puesto a la gente a gastar en cosas absurdas como tomar vitaminas para curarse una enfermedad, o tomar cosas tóxicas como el cloro y demás, ¿no? Entonces la automedicación nunca es recomendable, hay que evitarla. Tampoco el consejo de la comadre, por muy buena onda que sea la comadre o el compadre, pues no son médicos. Y entonces me están recetando a ellos, tal vez con muy buena voluntad, pero que puede tener interacciones medicamentosas o ser tóxico o hacer que nuestro medicamento no funcione, el verdadero. Totalmente. ¿Sí? Entonces ese consejo creo que debe de quedar clarísimo, ¿no? Para todo el mundo. Si tomas lo que ya está muy avalado y muy conocido y que hay estudios, incluso, plantas como la manzanilla y otras, pero no mezcles, y si es algo nuevo, consúltalo con un médico. Sí, y además tampoco el hecho de que ya hayamos tomado manzanilla desde hace muchos siglos, tampoco la hace inocua. Si yo me la paso tomando manzanilla, voy a tener un problema, porque su concentración su dosis va a incrementar. La dosis va a incrementar. Depende también mucho de cuánto consumas, ¿no? Si eres una persona de estas que se pasa todo el tiempo tomando test, tienes que tener cuidado. Y además, como le digo, este mundo de los suplementos nutricionales vino también a complicar el escenario, porque muchos de ellos no se han probado tampoco desde el punto de vista toxicológico, y mezclados con otros compuestos están generando toxicidad. Híjole, Marta, pues se nos terminó el tiempo, pero esto es fundamental. Te vamos a volver a invitar sobre este tipo de temas. Sí, muchas gracias. Y amigos, sigan estos consejos de saber más. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.